Ansu Fati es un futbolista que juega como delantero en el FC Barcelona. El talentoso joven nació el 31 de octubre del 2002. Ansu es el segundo de 5 hermanos. Curiosamente, su hermano mayor Brahima y su hermano menor Miguel también son futbolistas. De hecho, Miguel comparte equipo con nada más y nada menos que Thiago Messi en la cantera del Barcelona. Ansu sorprendió al Planeta Fútbol tras debutar en la liga, con 16 años y 300 días, contra el Betis. La entidad catalana, a sabiendas del diamante en bruto que posee, decidió asegurarlo con un contrato por 3 años, imponiéndole la cuantiosa suma de 100 millones de euros en su cláusula de rescisión. Hay que resaltar que la renovación de Fati no fue nada fácil, puesto que tenía muchos clubes interesados, entre ellos el Real Madrid, Sevilla y el Betis, a quienes rechazó para seguir su formación en la Masía. Ansu se inició como un punta, con un olfato goleador nato, pero poco a poco lo han ido adaptando como extremo, debido a las maravillosas habilidades que ha ido desarrollando en su proceso desde las divisiones menores del club. Ansu se siente afortunado de pertenecer a una familia tan unida y amorosa como la suya, puesto que ellos son su sostén en todos los momentos de su trayectoria. Por eso no dudan en darles palabras de agradecimiento por acompañarlo en todo momento. Asimismo, afirma que ellos son su pasatiempo favorito. Dentro de las cualidades técnicas de Ansu, podemos percibir que toca como interior, dribla como extremo, asiste como media punta y remata como todo un delantero centro. Un jugador completo en todas las facetas del juego y con el sello de la Masía. Es un jugador tan humilde que aún no cree que esté viviendo su propio sueño, pero es algo que hace de una forma disciplinada y con mucha cautela, para no meterse presión. Ansu es un jugador que viene de abajo, por lo que no posee riquezas acumuladas ni un patrimonio alto, que represente una vida llena de excesos o de lujos. De hecho, luego de su debut con el Barça, se le ha visto salir del estadio en el coche familiar. Se trata de un BMW Serie 3. En su residencia mantiene en su garaje una práctica bicicleta, no eléctrica, en la que a menudo le gusta dar vueltas por el vecindario. Ansu es el orgullo de su familia. Ahora son ellos quienes lo acompañan a cada partido y se camuflan entre los aficionados para volver a casa en tranvía, como cualquier otro aficionado más. Por otro lado, Fati obtuvo la ciudadanía española para jugar con el cuadro español en la categoría sub-17 y seguir ascendiendo con la obtención de logros importantes en esta selección, que espera brinde un gran nivel competitivo en la Copa Mundial. En su niñez, el jugador era fiel seguidor del Real Madrid y su jugador favorito, a quien sigue admirando, es el portugués Cristiano Ronaldo. El jugador es muy cuidadoso con su vida íntima y trata de que no se cuele nada en la prensa, para que no lo desconcentren en sus labores. Por ello, en sus redes sociales no se ve con frecuencia las actividades que realiza con regularidad. Sin embargo, pudimos conocer que en sus vacaciones, como a todo joven, le encanta divertirse. Le apasiona irse de viaje hasta Ibiza, donde toma el sol, se baña y se deleita con las hermosas vistas, ya sean yates o botes. También le gusta comer platos variados para degustar los mejores sabores de las cocinas internacionales. En cuanto a su forma de ser, es ingenioso e inteligente, y escucha con atención los consejos de sus mayores. Es consciente de las habilidades que posee, y que puede llegar muy lejos,
Por eso no se preocupa por recalar en fiestas, consumir alcohol o fumar, pues piensa que esto frenaría su carrera. Generalmente es un chico muy tranquilo y se adapta fácilmente al ambiente donde se encuentre. Es muy buen compañero y en algunas ocasiones prefiere estar solo para reflexionar sobre todo lo que ocurre en su vida y en la de sus seres queridos. En cuanto a sus redes sociales, posee una cuenta oficial en Instagram, en la que lo siguen más de 1 millón de seguidores, pero no tiene cuentas en Twitter ni página oficial de Facebook. Actualmente se entrena como jugador del primer equipo del Barça, aunque está inscrito en el filial. El técnico Ernesto Valverde confía plenamente en sus capacidades y pide que siga en la primera plantilla hasta nuevo aviso. Esperemos que su presencia no se quede en el anecdótico debut de una adolescente volgrana, porque ha demostrado que tiene las condiciones de sobra para una exitosa carrera. Claro está, si él se lo permite y sigue con el mismo compromiso. Bueno amigos, y ahí lo tienen. Así vive Ansu Fati, un prodigio muy precoz que tiene toda una brillante carrera por delante, entre gustos, familia y el fútbol. Despierta elogios por todos lados, con destellos de crack, pero sin presiones para alguien de su edad. Tiene aún mucho que demostrar para deleitarnos con noches mágicas del buen fútbol que a todos nos gusta. ¿Seguirá en ascenso o será una estrella fugaz? Eso está por verse. Y los saludos de esta semana son para